cómo se hace el diagnóstico, cómo es la clínica, cuál es el manejo y mencionar algo sobre las complicaciones. Esta es la bibliografía que vamos a usar y nos vamos a basar en todo en las guías de la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, ¿no? 2026, el manejo de diabetes en niños y adolescentes, y del SPAD, la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Ahora, ustedes están migrando a una era de tecnología y de genómica. Sin embargo, tenemos que enfrentar una era donde, aparte de la obesidad infantil, la diabetes es una epidemia mundial. En el mundo actualmente, para el 2026, 589, casi 600 millones de personas viven con diabetes diagnosticadas. Muchos, más de 1.000 millones de personas viven con diabetes y no tienen diagnóstico alrededor del mundo. ¿Dónde se encuentran estas personas con diabetes? Como ustedes ven, la distribución en todo el mundo. Sin embargo, vemos aumentos demasiado alarmantes y considerables. Como pueden ver ustedes acá, por ejemplo, Sudamérica, que es el que estamos mencionando, del 2024 al 2050 se va a incrementar los pacientes con diagnóstico de diabetes, no estamos teniendo este tipo de diabetes, casi en 45%. ¿Quiénes tienen las menores tasas de incremento de diabetes? ¿Quiénes creen ustedes? Europa. ¿No? Si ustedes ven acá, Europa. Pero África subsahariana, Asia, ¿no? Se está incrementando en forma alarmante. Miren, tenemos tasas casi de 92% de incremento de tasas en diabetes. Entonces uno dice, ¿se está realmente incrementando o se está registrando a los pacientes con diabetes? Probablemente el hecho de haber globalizado las redes sociales y los registros online nos está permitiendo registrar a los pacientes y tomar medidas, ¿no? Tomar medidas para salud pública. Hablemos de la diabetes tipo 1 en Sudamérica. Si en Sudamérica tenía países tales como Perú, que tenían la incidencia más baja de diabetes tipo 1 en todo el mundo, según el estudio Diamond llevado a cabo en 2001, sin embargo, en los últimos años hemos visto incrementar esta incidencia, y sobre todo después de la pandemia COVID. ¿Realmente ha incrementado o siempre la teníamos, la desconocíamos? No lo sé. ¿Qué hay sobre la diabetes tipo 1? Si ustedes observan acá, la incidencia por 100.000 personas en menos de 15 años, tenemos una incidencia que data entre 0,1, ¿no?, a 5 pacientes con diabetes tipo 1 por 100.000 personas. Perú no es una de las más bajas. Sin embargo, si nos vamos para Europa, ustedes podemos ver acá el recuadro amarillo, Finlandia. Finlandia en el mundo tiene la mayor tasa de diabetes tipo 1, porque tiene casi todos los individuos que nacen en Finlandia tienen la predisposición genética, tienen un HLA-DR que los predispone a tener diabetes, y por eso es que se está llevando a cabo estudios en el mundo para prevenir, ¿no?, el estadio de diabetes, sobre todo tipo 1. Para el 2022, aproximadamente 9 millones de personas en todo el mundo vivían con diabetes tipo 1, y 20% de estos pacientes, casi 2 millones, ¿dónde viven? En países de economía en desarrollo, o sea, tercermundistas. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque muchos de estos niños no van a tener un diagnóstico oportuno, muchos van a fallecer, y si los diagnosticados no van a tener la tecnología para el seguimiento de la enfermedad. La prevalencia de diabetes tipo 2, como ustedes ven acá, si bien nosotros todavía no tenemos un registro, porque hablemos de registro, estamos viendo un incremento alarmante. Sin ir más lejos, yo ya tengo 15 años en lo que no lo va a pediatra. En los previos 10 años, yo veía una diabetes tipo 2 en debut cada 2 años. El año pasado hemos tenido 8 pacientes en debut en Arequipa, en el Hospital Regional 9 de Gas. Ministerio, no hablamos de salud. 8 pacientes en debut. Algunos debutaban con estrés hiperesmolar, cetoacidosis, otros han debutado porque las campañas que hacen diabetes tomaron la glucosa, u otros porque la mamá tiene diabetes, le tomaron la glucosa y encontraron que la glucosa estaba alta y vinieron a la consulta, ¿no? Diabetes tipo 2 en menores de 15 años. Y nosotros estamos pisando en los pies a México y Brasil. México en el mundo está casi liderando, ¿no?, la prevalencia e incidencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. ¿Cómo ha ido esta incidencia? Ustedes pueden ver acá, han visto que está incrementándose según los años. ¿Y quiénes son los pacientes o los individuos que tienen más riesgo? Los afroamericanos, latinoamericanos, o sea, nuestra población. ¿Por qué será? ¿No? Estamos en una transición de dieta, de venir una dieta, de nosotros tener dietas subóptimas por el subdesarrollo, pasar una transición de una dieta con ultraprocesados y tener el hambre del país hambriento, es decir, como porque a lo mejor mañana no hay, así no tenga hambre, porque tengo que guardar mis reservas porque ya tuve hambre, ¿no? Lo que se llama la expresión de ahorro
pasamos de depresión, estamos viendo cada vez niños con problemas de obesidad. Perú, ¿no? Esta es una data sacada del ministerio de la CDC Perú para el 2022. Teníamos pacientes diabéticos menores de 20 años global, diabetes tipo 1, tipo 2, aproximadamente 1.158 en todo el país. Sin embargo, cuando hicimos un estudio en 2024 para hacer la data, todos los endocrinólogos empezamos a hacer la data de todos los hospitales MINSA de salud, empezamos a ver que había muchos subregistros, porque yo decía, yo tengo debuts, y sus registros, ¿por qué? Porque nosotros hacemos una codificación COIS, que va a la data CDC. Sin embargo, el que digita no es un médico, el que digita es un digitador, que decía, no, ¿qué va a hacer? Otro diagnóstico. Ponían obesidad y diabetes, solo consideraban la parte de obesidad. Por eso había muchos subregistros. ¿Por qué es importante esos registros? Porque probablemente muchos de ustedes van a ser ahorita ministros de salud, o van a tener que liderar una ONG, o van a ser endocrinólogos, van a tener que elaborar, no solo es atención, atención terciaria, recuperar, tenemos que hacer prevención primaria o primordial, vamos a tener que formular a muchos de ustedes políticas de salud para este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo definimos la diabetes? Todos lo sabemos. Es un estado de hiperglicemia resultante en los efectos en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o antes. ¿Qué va a provocar finalmente estos defectos en la insulina? Hiperglicemia sostenida. ¿Y esto en qué va a alterar? Va a alterar el metabolismo de grasas, de proteínas y de carbohidratos. Es la definición de diabetes. Ahora, ¿cómo diagnosticamos diabetes? En niños, en adultos, el diagnóstico es clásico, ¿no? Síntomas clásicos, ¿no? O sea, poliuria, polidipsia, que todos sabemos las 3 P's, polifagia, asociamos a una glucosa LASA mayor de 200, una glucosa en ayunos mayor de 126, una glucosa postcarga, con un test de tolerancia de la glucosa que se hace también en niños, mayor de 200, o una glicosilada mayor de 6.5. Obviamente, reuniendo todos estos estudios, los requisitos para las pruebas. Ese es el diagnóstico a toda edad. Niños, adolescentes, adultos, ¿no? Solamente hay una variación en diabetes gestacional. Y también tenemos una condición, tenemos condiciones que se llaman prediabetes y la glucosa, intolerancia a la glucosa o tolerancia a la glucosa alterada. Esos son los diagnósticos que define la IDF. ¿Cómo se clasifica? Son 4, tipo 1, tipo 2, ¿no? Otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. Tipos específicos de diabetes, podemos tener las diabetes neonatales, las diabetes monogénicas, las diabetes asociadas a fibrosis quística, las diabetes asociadas a errores en metabolismo, las diabetes asociadas a traumas, muchísimos tipos de diabetes que no es el objetivo de esta clase. ¿Cómo definimos la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es la principal tipo de diabetes en la infancia, hasta hace 2 años, hasta el 2024, porque estamos teniendo cada vez una incidencia incrementada en todo el mundo de diabetes tipo 2. Generalmente, ustedes van a ver que la clasificación define a la diabetes tipo 1 como una etiología autoinmune y idiopática. ¿Qué significa autoinmune? Que siempre va a estar asociada a la destrucción de células betas por mecanismos autoinmunes. Por lo tanto, si yo tengo esta base de autoinmunidad, como hablábamos en la clase de tiroides, vamos a tener marcadores como anticuerpos que no deben tener autoinmunidad. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, van a haber disparadores, ¿no? En el diabetes tipo 1 sí podemos definir los estadios de la diabetes. Hablaba hace un momento que en el mundo el país que tiene la más alta tasa de incidencia es Finlandia, porque tienen un HbRQ2 que lo hace más predisponente. En estos individuos, ¿cómo se hacen los estudios? Simplemente a todos los individuos que nacen les hacen el estudio genético y los empiezan a mapear para el seguimiento. Prácticamente 1 de 2 individuos en Finlandia van a tener diabetes tipo 1. Entonces, eso define el estadio tipo 1. ¿No? Simplemente tengo el riesgo genético. ¿Qué pasa? En el seguimiento les hacen a los 2 años, a los 3 años, dependiendo del riesgo. Si tu mamá tiene diabetes tipo 1, si tu hermana tiene diabetes, tu primo, empiezan a mapear los anticuerpos. Anticuerpos anti-insulina, anti-glote, anti-GAR, antidedos de zinc. Y de repente lo encuentran con anticuerpos, pero no han desarrollado clínica de diabetes, no tienen polidipsia. Es en estos individuos donde se está ahora proponiendo la prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Así como todas las enfermedades, nosotros trabajamos, ustedes han llevado reumatología, ¿verdad? Estamos usando anticuerpos monoclonales para evitar hacer más largo el estadio para que debuten con diabetes. Y el estadio 2, ¿cómo se define? Al individuo que tiene anticuerpos positivos y ya va a presentar algún síntoma de diabetes. El niño está con mucha sed, con mucha hambre. ¿Para qué? Para evitar que estos niños debuten como debutan con el resto de niños del mundo, con una complicación severa que lo puede llevar a la muerte. Y el estadio 3, cuando hay un diagnóstico, ya es diabetes tipo 1, y el estadio 4, que ya está en franca diabetes tipo 1. ¿Cuáles son las características? Como les decía,
la predisposición genética, la autoinmunidad y la autoinmunidad con síntomas. ¿Cuál es la intervención farmacológica o ese anticuerpo que ha sido aprobado para prevenir la progresión a diabetes franca y diabetes tipo 1? El teplizumab, ¿no? Que está aprobado en niños mayores de 8 años. Y hay muchísimos estudios que están diciendo que puede empezar la presentación de diabetes hasta en 10 años. Es decir, si el individuo tiene que debutar a los 4 o 5, va a debutar probablemente en la adolescencia. Ahora, ¿cuáles son estos disparadores? También hablábamos en clase de enfermedades y cirugías comunes que los mayores disparadores son las infecciones virales. Efectivamente, hay un virus que se ha considerado muchísimo a la presencia de anticuerpos en el páncreas, como la rubiola congénita. Niños que tienen rubiola congénita y presentan diabetes tipo 1 les buscan los anticuerpos, son positivos. Factores nutricionales, un gran avance de peso. Hay una teoría que hablan del peso acelerado. Es un niño que sube de peso rápidamente, sin llegar a tener obesidad porque es un niño alto, sin embargo que consume rápidamente su reserva pancreática, ¿no? Y puede generar, si tiene genética, puede llegar a debutar con una diabetes tipo 1. Cambios en el microbioma. En mucho tiempo se hablaba que los niños que bebían leche de vaca pura, leche de vaca sin procesar, sin hidrolizar, tenían también anticuerpos que dirigían contra las células betas de páncreas y los disruptores endocrinos. Entonces, hablemos de un virus, el virus que está de moda por el cual en todo el mundo se ha incrementado la prevalencia de diabetes tipo 1, el COVID. ¿Qué pasó después del COVID? Vimos muchos debuts en niños que nunca se vieron en hospitales, a través la atención primaria los cogía antes de que hicieran una complicación como la esclerosis diabética, y se vio que este SARS-CoV puede desencadenar, puede desenmascarar la diabetes tipo 1. ¿Y qué mecanismos se postularon? Porque se encontraron en muchos pacientes que habían tenido COVID, incluso debutaban en la juventud temprana o en la adolescencia. El mecanismo era una muerte celular desencadenada por virus, pérdida de células beta pancreáticas por el daño inmunológico por el SARS-CoV mismo, daño de las células beta y mecanismos autoinmunes. De tal manera que sí podemos ver muchísimo más diabetes tipo 1 después del COVID. Muy bien, ¿cómo se presenta la clínica? Vamos a empezar con el primer caso clínico. Esta es una niña de 1 año 2 meses que viene por emergencia. Esta niña tiene una historia particular. Ella vino en la mañana, a las 10 de la mañana, por 2 vómitos. 2 vómitos. En triaje del hospital dijeron, no, pues 2 vómitos, no está deshidratada. La mandaron a casa diciendo que tomó su suero de hidratación oral y que bueno, le dieron un suero de baja osmolaridad. La mamá vuelve a venir a las 4 de la tarde, porque la niña estaba como que se murió. Entonces le volvieron, la regañaron, señora, usted no está dando el pecho, pero mi niña no despierta. Bueno, se fue a su casa, ella vivía en Canto, y llega en la mañana, llega a 9 de la noche con dificultad respiratoria, compromiso de conciencia. Solo había tenido 2 vómitos y en todo el día había empezado a tener compromiso de conciencia. No hay fiebre, no había, como ven ustedes, vista con la historia de los vómitos de diarreas, ningún antecedente de importancia. Esta es la niña. ¿Sí la pueden ver? ¿Escuchan? ¿Escuchan esa respiración? ¿Y ven las mucosas? ¿Ustedes creen que 2 diarreas y 2 vómitos hagan esto? ¿No? Y de repente tenemos acá, estaba saturando, había llanto, si la dejaba de molestar, la niña se dormía. Era nuestra paciente. Entonces, ¿cuáles fueron los signos vitales cuando llegó a emergencia? La presión arterial estaba no sensable. Estaba con polimia, tenía taquicardia, saturaba bien, ¿no? Alfio 2 a 21, la piel estaba pálida, llena capilar más de 2 segundos, el signo de pliegue se esbozaba, mucosas orales se encontraban secreciones denses, tenía celuloide. Tórax normal, el abdomen normal. Hasta ahí ustedes ya han llevado una aproximación a lo que es la evaluación de un paciente en emergencia, como es el triángulo de evaluación que se acuerdan, como ustedes van a las rotaciones. Entonces, esta niña tenía, no había fiebre, no había historia de pérdidas, dificultad respiratoria progresiva, la respiración acidótica, había un compromiso de conciencia y estaba hipotensa, ¿cierto? Estaba en shock. Entonces, ¿cuáles son sus probabilidades diagnósticas? Este es el triángulo de evaluación pediátrica para los que no lo conocen. Permite evaluar al niño en menos de 10 segundos cuando entra en emergencia. La apariencia, ¿no? Como sea, a veces decimos que ese niño luce mal, ¿no? O ese niño está agitado y luce mal, o ese niño está agitado, luce mal y está morado. ¿Se dan cuenta? Y estos 3 parámetros que uno lo ve, porque no tengo que hacer nada con ese niño, solo lo ve entrando con la mamá, me definen estados fisiológicos para yo poder hacer intervenciones en una emergencia. También lo usan en adultos, pero en niños tenemos este triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué teníamos? Teníamos disfunción del sistema nervioso central, ¿verdad? Teníamos compromiso de conciencia, teníamos dificultad respiratoria, teníamos shock descompensado. No había insuficiencia respiratoria, porque se trataba de velocidad y dificultad
estaba con polio. Entonces, ¿qué puedo pensar en este niño? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene? A ver, Rafael, tú que vienes de clases todos los días. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico de esta niña? Bueno, por el examen físico que tiene clínica de una deshidratación. No, pero ¿solo de hidratación? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿cuál es tu primer diagnóstico? Shock. El shock puede ser cardiogénico, neurogénico, hipovolémico, el shock puede ser económico, tiene shock. Entonces, aquí tiene shock. Y está con compromiso de conciencia, ¿no? Y no se ha deshidratado con 10 diarreas. Tiene una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? La que depende de después bioquímicamente. Estará con sepsis, ustedes también. Puede ser, ¿no? Eso se postró en emergencia. Puede ser una encefalitis, una meningitis, ¿sí? Hay compromiso de conciencia y está chocado, está con respiración acidótica y puede tener como base un trastorno, ¿cierto? Así de ingresar. Perfecto. Hacen las primeras intervenciones y cuando hacemos soporte PALS, soporte pediátrico avanzado, dentro de la primera intervención que hacemos, luego viene el triángulo de evaluación pediátrica, el ABCD, ¿no? Vía aérea, circulación y de respiración y conciencia. Dentro de conciencia siempre, y ya nuestros residentes lo saben, es tomar una hemoglucotesia. Paciente con compromiso de conciencia, niño, adulto, neonato, una hemoglucotesia. Entonces le hacen, mientras la enfermera que ustedes ven que le están poniendo su canulita, le están canalizando, le están molestando, le tomamos una hemoglucotesia. ¿Qué sale de la hemoglucotesia? Jalo. Entonces por ahí alguien dijo, ay, hipoglicemia de estrés. No, ese término ya no existe. Hay una hipoglicemia asociada al paciente crítico. Entonces, ¿qué vieron acá? Le compraron helado, porque eso lo tenemos. Y encontraron, a ver, ustedes se han hecho pediatría 1. A ver, que no me acuerdo el nombre. Solo me acuerdo de Rafael. A ver, doctorita, usted. ¿Qué hallazgos están encontrando en la zona analítica de este niño? Muy bien, acidosis. ¿De qué tipo? Mixta. A ver. Vamos a repasar un poco pediatría 1. La acidosis se puede definir con dos parámetros paralelos, con bicarbonato y con CO2. Si el bicarbonato está bajo, ¿qué tipo de acidosis es? Metabólica. Si el CO2 estaba alto, ¿qué tipo de acidosis es? ¿Cómo está este CO2? Está consumido. ¿Qué tipo de acidosis es? Metabólica, ¿no? Y con una glucosa. Ya tengo aquí hiperglicemia, acidosis metabólica, tengo hipocapnia. ¿Por qué creen que tenga hipocapnia? ¿Por qué creen que tenga el CO2 tan bajo? Fuerte, doctor. La insuficiencia respiratoria está presentando. ¿Cómo así? Si es un virus respiratorio dijimos que tiene CO2, lo retiene. Exacto, está hiperventilando, no está barriendo su CO2. Hay pocas condiciones en que una dificultad respiratoria te barre el CO2, ¿no? La histeria, la crisis que se ve. Entonces encontramos esto: acidosis metabólica, alumbrado elevado, hipocapnia, hiperglicemia. Obviamente esto nos tiene una emergencia como es la cetoacidosis diabética, ¿no? Y diabetes. Este es el primer caso. Vamos al segundo caso. Un niño de 9 años y 7 meses ingresa por emergencia referido de provincia, de Aplao, Viraco. Compromiso de conciencia severa, deshidratación severa. Ya vino con eso y ya teníamos un diagnóstico en Aplao. Dijeron, es un niño con diabetes. Viraco, muy en el estado general, encefalopático, historia de compromiso de conciencia progresivo, signo de hidratación, dificultad respiratoria progresiva. En el centro de salud hidratan con solución cristalina de 4 litros sin mejoría, referido, niega tos fiebre. ¿Qué pasó a este niño? Hicieron algo. Como ven, Viraco como se le algo, y se comió todas las golosinas del mundo, ¿no? Empezó a tener, la mamá dice, solo respiración y lo llevó al puestito de salud. Entonces lo vieron muy deshidratado, durmiendo, le pasaron sus primeros 2 litros de solución salina y se lo llevó a casa. Volvió a estar en la madrugada y lo mandaron al hospital. En el hospital ya tienen más ayuda diagnóstica, le tomaron una glucosa, estaba alta, lo sigue hidratando porque el niño no se despertaba y seguía muy deshidratado. Y empezó a funcionar, orinaba. El antecedentes, hubo un antecedente de importancia. Miren, ese es el niño. Mírenlo. Así llegó a Traumacho, llegó al hospital como a las 6 de la mañana. Miren esas mucosas. Estas mucosas simulan. ¿Ustedes tienen gatitos? ¿Sí? ¿Le has tocado la lengua a tu gatito? Es como que se te queda pegado el dedo, ¿verdad? Así se queda pegado el dedo. Miren el niño. ¿Cómo luce? ¿Cómo lo podrías ver, doctorita? ¿Cómo lo ve en el triángulo de evaluación pediátrica? ¿Cómo está en la apariencia?
¿Lo ve bien? Lo ve mal. La apariencia lo veo mal, estado general. ¿Cómo lo ve en la respiración? Ahí está, respirando. Estaba también polinético. Mire, a ver, mire. Ahí estaba ya más comprometido, ¿no? Y obviamente está deshidratado, o sea que hay un compromiso igualito. Los signos vitales, hipotenso para la edad, ¿no? Polinéico, taquicárdico, pesaba 33, encefalopático, porque ustedes ven, solamente si lo mueve se despierta. Está súper dormido, ¿no? Y no tenía más, el grado estaba en 12. Entonces, no fiebre, no historia de pérdidas, tratamiento como hipertensión severa, dificultad respiratoria progresiva, respiración accidente y compromiso de conciencia progresivo. Si veo un paciente sin emergencia, niño o adulto, ¿qué voy a pensar? Nuevamente, apariencia, ¿qué lo veo? Hay compromiso del sistema nervioso central, hay dificultad respiratoria y hay shock descompensa. La misma historia de shock, insuficiencia respiratoria, sepsis será, meningitis, encefalitis, porque esta niña primero, cuando la mandaron, pensaron que tenía un compromiso. Hice su analítica. A ver, ¿quién me cuenta la analítica? Por aquí. Doctor. Vamos a ver la loca, voltee. Sí. ¿Qué me cuentas de la analítica? ¿De qué tipo? Severa. Miren ese bicarbonato, ¿no? ¿Qué más pueden ver acá? ¿Cómo está la glucosa? Alta. ¿Cómo está el sodio? Elevado, ¿no? Y el PO2 también disminuido. Este niño, si ustedes le sacan la osmolaridad, el niño no estaba en situación diabética. Llegó con ese diagnóstico. Era una acidosis metabólica, hay un KPI elevado, hipocapnia, hipernatremia, hipocalemia, hiperglicemia. Situación diabética solamente no, él entró con un estado mixto, entró también con un estado hiperosmolar. Y ese paciente se nos complicó terriblemente, ¿no? Hizo edemas cerebrales, una amiloidosis pontina, terrible. ¿Por qué? Porque es muy fácil manejar los acidosis, sin embargo manejar el estado hiperosmolar no. ¿Por qué? Fue porque dilataron, y está muy bien, en la posta dilataron, porque el objetivo es dilatar. Sin embargo, aquí se nos complicó, es diabetes tipo 1, es diabetes tipo 1, porque lo que ustedes ven está con ligero sobrepeso. ¿No? Ahí es como ven al paciente. Entonces, a mí me gusta mucho traer esta lámina. Esta es la portada de la revista Medical Medical Journal, publicada en 2010, como un suplemento dedicado a diabetes. Deje este rostro tal cual a nuestros niños, ¿no? Tal cual a nuestros niños. La lengua pergaminada, seca, súper deshidratada, ¿no? Es el rostro típico del tillo deshidratado con situaciones diabéticas. Ahora, ¿cómo es la presentación? Ustedes acaban de ver. Esos niños se han presentado a la prevención primaria, ni no tengo poliuria, polidipsia, no. Estos niños han debutado con complicaciones severas, que si no lo reconocen pueden llevarlos a la muerte, ¿no? La clásica, poliuria, polidipsia, baja de peso. Las emergencias, citoacidosis diabética severa o estado hiperosmolar. La no emergencia, que digo con hiperglicemia, ¿no? Con poliuria. Tuvimos una vez en la playa, siempre nos pasa esto en la playa. Llega una niña, lo mandan en una clínica en Lima, la mandan van a referir a un paciente que está con infección urinaria y le hacen el examen de orina y encuentran glucosuria. Y el médico simplemente le toma a la niña, le toma su hemoglucotest con un dedito y encuentra, la niña estaba feliz, pero estaba comiendo todos los días helados. Esa niña no se complicó, por suerte, pero ¿por qué pensaron que una niña de 4 años que tenía empezó a orinar? Porque se empezó a orinar en el mercado. Digamos que es una clásica que se detectó al tiempo, ¿no? No se complicó. Entonces, ¿qué observamos acá? ¿Cómo se presentaban los pacientes antes? Con situación diabética en un 20-40%. Después del COVID, hasta 60% de niños se presentaban con situaciones diabéticas. Podemos decir, es que no los hospitales abiertos, es que no los querían recibir. Nos pasó aquí, trabajando en Arequipa, llega un niño que viene por sepsis y apendicitis para que lo opere. Había estado en varias clínicas privadas, cae en el hospital de seguridad social, y lo que llama la atención es que estaba así. Se murió el dolor de barriga y lo mandaban para que lo vean, ¿no? Si lo van a operar en la noche. Y dijeron, te he hecho los estudios de preclínicos, no, recién que era un hospital. Estaba demasiado agitada. Entonces, pasa emergencia. Sobre la con las unidades diabéticas. O sea, nunca tuvo un problema quirúrgico, sino que todo el mundo miraba a ella. O sea, quien respiraba rápido del COVID era COVID hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Usted no está viendo acá. Ahora, ¿por qué es importante que yo reconozca eso? Lo que hemos visto ahorita, ¿se diferencia a una sepsis? ¿Se diferencia? ¿Se diferencia a una neumonía?
se diferencia a algo, no, por eso mismo, ¿no? Porque la presentación inicial del niño que tiene disturbios endocrinos no difiere de otros enfermedades de pediatría. ¿Qué tal que tengo una niña tuvimos una niña que vino así con dificultad respiratoria acidótica en coma? Y cuando le sacamos tenía hipoglicemia y el lactato en 15, 4 años. Estaba igual que la niña. ¿Qué decir? Que se le ha comido la cera. Estaba con una acidosis láctica criminal, porque la niña, la cera esa que trapean los pisos y tenía sabor, salían unas ceras con sabor y color, y la niña vio, se sentó y se comió medio sobre, la nana lo encontró totalmente incómoda, la trajeron hacia la emergencia. Pero mire, es igual. En este caso estamos haciendo una acidosis láctica por ingesta de un hidrocarburo, y aquí tenemos una acidosis diabética. Y los síntomas se van a relacionar al compromiso del sistema nervioso central, acidosis metabólica, cambios en el tono postural, signos cardiovasculares, pueden ser taquicardia, hipotensión, shock, y también específicos, pueden simular sepsis, meningitis, intoxicaciones, y pueden producir disfunción cerebral con muerte. Ahora, ¿pueden llegar a sus postas? Por supuesto. Yo a la doctorita que lo pudo en el puesto de salud era la doctora de Serum. El puesto de salud que fue el milagro antes de llegar a Plau era la doctora Serum. Y lo único que hizo fue hidratarlo porque empezó a estar deshidratado. Luego lo mandó a Plau. En la Plau ya había un equipo de médicos, había el médico internista que hizo el diagnóstico, el manejo, ¿no? Pero esa doctora hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Lo hidrató. Tal vez no tenía recursos, pero como ustedes van a ir a su Serum con un glucotés, con su saturómetro, que antes saturómetros era un lujo, chicos. Tener saturómetros era un lujo. Y tiene que llevarse un glucotés para estas cosas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo una vez que yo he diagnosticado a este paciente? Obviamente lo saco de emergencia y empiezo a tratar. Primero, que tenga un control glucémico lo más alto normal. Que el niño tenga un óptimo crecimiento y desarrollo social y afectivo. Que no estemos diciendo, ese diabético no puede comer, ese diabético no puede hacer. No puede ser, ¿no? Evitar complicaciones y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones. Obviamente, esto lo tiene que hacer todo un equipo. Ese niño no va a poder trabajar sin atención primaria comunitaria, ¿no? El equipo va a funcionar por el endocrinólogo, pediatras, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, profesores, porque es importante el niño en la escuela también. ¿Y cuál es el pilar de ese tratamiento? Si dijimos que lo que es falta de células beta que producen insulina, ¿el pilar cuál es? Ahora ustedes, bueno, yo me acuerdo cuando era estudiante igual que vosotros, cuando me decían insulina de tal, yo no miraba, yo estudiaba, me lo besaba y me olvidaba, ¿no? Hasta que dije, pues ¿cómo voy a olvidar tanto? Llegué a la residencia olvidándome, porque se ve que corta, la larga, Dios mío, seguía ahí. Y a la residencia de sur todavía, ¿no? Entonces, ¿qué ha demostrado? Tenemos un estudio clásico publicado en 1987, que es el PSCT, donde hicieron el seguimiento de aproximadamente 30.000 pacientes con diabetes tipo 1. Antes la insulina teníamos mucho temor porque la insulina que se sintetizaba de las células blancas de animalitos, ¿sabes? Insulina recombinante humana, la hacemos con tecnología genética. Entonces demostró que cuanto más limite a la glucosa en el día, en el estado del individuo, disminuye la incidencia de complicaciones. Eso va a significar poner insulina, desayuno, almuerzo, cena, a media mañana, a media tarde. Si no quiere comer, poner una insulina que todo el tiempo no esté controlando la glucosa. Y eso se llama tratamiento intensivo. Tratamiento intensivo con insulinoterapia. Insulinas de acción larga, de acción ultralarga, de acción intermedia y de acción rápida. Para que sepan todos, necesitamos insulinas. Una insulina que si el niño no quiere comer, le mantenga la glucosa controlada. Y si el niño quiere comer, imite yo los picos de insulina que hace el cuerpo, que son las insulinas de acción corta o ultra corta, o de acción rápida. Facilísimo. ¿Cuánto tiempo duran en promedio de acción larga? Pueden durar de 12, 24, 48 horas y la acción corta, ultra corta, 4 o 6 horas. Nombres, eso para que se lo aprenda quien quiere ser endocrinólogo, ¿no? El tiempo de duración. Ahí están, ¿no? Cómo es la fase de cada insulina. Sistemas de aplicación, esto sí quiero hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque, repito, de acá habla del ministro de salud. Rafael tiene pinta del ministro de salud. Quiere ser, su ser delegado de salud, ¿no, Rafael? Y nos maneja muy bien. Sistemas de aplicación. Todos conocemos las jeringas. ¿Han visto plumas de insulina? ¿Las han visto? ¿Nunca? ¿De verdad? En general, tenemos una niña que está con plumas, pueden ir a ver, ¿no? Ha llegado también referida de hilo. Esas son los lapiceros de insulina, que nos facilitan mucho la vida de los niños, porque con las jeringas había muchos accidentes, ¿no? Y tenemos, lo último, los sistemas de asa híbrida o las bombas de infusión. ¿Qué significa? Me pongo una bomba, lo alimento con un vial, como alimento con un vial de insulina, y simplemente con un sensor capilar, todo el tiempo me está sensando la glucosa y la bomba va disparando de acuerdo a la programación. Espectacular. ¿No? Tenemos a esta niña Kaya Gerber, que es una modelo, hija de una modelo súper famosa, Kaya Gerber, diabética tipo 1. Y desde que empezó a modelar, 14, 15 años,
¿cómo se llama la chica? Batichica, la morenita guapísima, la actriz que es Batichica, que actúa en Batman, que gana un montón de Oscar, diabetes tipo 1, y ha hecho de Batichica por todo lado. O sea, hay un montón de ejemplos que con tecnología las personas viven su vida perfectamente saludable, ¿no? Y los lugares de inyección en el celular subcutáneo. Estos son los dispositivos. Para hacer un monitoreo por glucosa, ¿qué usaba antes? Pinchadas con el hemoglobinas, ¿no? En un minuto tengo que pinchar hasta 7 8 veces al día. Los deditos ya no daban para más. Pero así ha vivido años, décadas, años. ¿Qué tenemos ahora? Sensores de insulina que hacen una medición de la glucosa intersticial. Simplemente a veces no es exacto, pero yo no tengo que pinchar. Y simplemente el niño se coloca acá un sensor, tiene así como un aparatito del celular, lo pasa por el sensor donde esté, y inmediatamente el dispositivo que tengo un iPad sale la cantidad de glucosa. Lo puede monitorear mamá, papá, el tío, al remoto, inmediatamente se ve en el colegio, está baja, pongan algo de comer, está alta, pongan el vuelo de corrección. Facilísimo. Y de tal manera que los niños pueden llevar una vida normal. Miren cómo el niño se está sensando solito y se puede aplicar la insulina. ¿Tenemos niños con sensores? Tenemos niños con sensores, solo que todavía están caros. Ahora, nosotros idealmente deberíamos monitorizar a todos estos niños, ¿no? Con sensores, idealmente. Ahora, ¿de qué depende el régimen? Obviamente todos deberían tener un régimen ultra intensivo, con un monitor y yo ponga la bomba, pero no lo tiene. Entonces, ahorita tenemos todavía los controles con el glucotest y los lapiceros que facilitan la vida. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos? Uno de los objetivos del milenio a nivel de diabetes, que en 2030 el 100% de las personas con diabetes tipo 1 tengan acceso a monitoreo de glucosa. Hace un par de años se aprobó la ley de diabetes tipo 1 en Perú, para que les den gratis las tiras reactivas, les den gratis la insulina, los lapiceros, los reactivos. Sin embargo, hasta ahora no. ¿Y cuál es la excusa? La cuarentena. Es decir, ¿cuál es la excusa? La política. Tenemos niños que se nos han muerto. Tuvimos una niña que debutó en cuarentena de 9 años, pesando 30 kilos, debutó en milagro. La tecnología nos permitió monitorizarla con el médico pediatra, salió la esclerosis. Hace un par de años tuvimos acá en el hospital en el hospital general, tenía 13 años y debutó con 30 kilos. A los 13 pesaba 22 kilos. La refirieron aquí. Todo el día lloraba, porque todo el tiempo le habían dado la insulina, se ponía 1 o 2 veces el NPH, había hecho neuropatía periférica, gastropatía, diabética, cardiopatía, diabética. Pues sentía todo el día, le dolía, no había forma de calmar el dolor, gabapentina, nada. Finalmente le conseguimos a través de un eje todo, se fue el ave, la llamamos al mes, señora, ¿cómo está la niña? Ay, se ha muerto. ¿Por qué? Porque se decía que la comunidad, como lloraba tanto, estaba espantando de la chacra, estaba espantando la cosecha, estaba espantando a los niños. Esa niña tal vez hubiésemos hecho un poquito por él, la hacemos quedar un albergue acá. Nada más se le quiso morir por falleció. ¿Eso es justo? No. Así estamos todavía en muchos países, ¿no? A ver, ¿y por qué es esto? Porque todavía hay disparidades en la reglamentación universal de salud, simplemente porque como se hace el diagnóstico, no tenemos la tecnología. Con eso no se puede vivir perfectamente en su vida. Ahora, ¿qué nos dice lo que les comentaba? En la terapia intensiva permite disminuir el riesgo de neuropatía 76%, nefropatía 50% y neuropatía 60%. Todas las complicaciones que tuvo nuestra niña en 4 años. La dosis de insulina es la dosis que depende de la edad, el sexo, del estudio puberal. Esas son las dosis que pueden encontrar en cualquier libro. Nosotros usamos los regímenes basal-bol. ¿Qué significa una basal? Una insulina de acción larga, 24 horas, y cada día come bolos. Y cuando estamos a media mañana en la tabla que hay breaks, bolos de corrección. Obviamente hacemos todos los cálculos que responden. Bomba de insulina tenemos a pocos niños y no usamos regímenes menos intensivos, dosis fija, excepto que tuviéramos un adolescente que debuta con diabetes y no sabemos si es diabetes tipo 2, tipo 1, y los vamos viendo, bajando, hasta que muchos diabéticos que debutan en la adolescencia los sacamos de la insulina, son diabéticos tipo 2. Metas de control glicémico, en todo lado lo pueden encontrar. Manejo nutricional. Los niños con diabetes creen que comen diferente a otro niño. ¿Alguien cree eso? Dicen que no, por acá. Dicen que sí comen diferente. Por eso, menos alimentos. ¿Perdón? Se debe usar la dieta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa si tengo un niño que vive en Sangre y que tiene fruta? Y tengo un niño que vive en Chayapalca, que solo tiene quinoa y papa. Y uno tiene en la selva que tiene fruta cacho. ¿Le voy a ajustar la dieta? ¿O me voy a yo ajustar a su dieta? Lo que yo debo promover, optimizar que el niño reciba lo que debe recibir para crecer y adecuarme a su vida. No recibe un niño que tiene diabetes que tiene tacacho, no lo va a quitar. No lo va a quitar, va a comer sueldo chancado con vecino. Entonces tengo
recomendar para retroalimentación. Nosotros podemos tratar, yo soy diabético, por favor calculen cuántos carbohidratos tienen en tanta. ¿Entraron a Blood Mundi? ¿Alguien? Entonces avanzamos. Ejercicio, como todo niño. Entonces debo adaptarme más bien a su cultura, a su espacio, a su entorno y asegurarme de que come lo que va a comer para crecer. Seguimos caminando, ahora nos vamos a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es otro cuerpo. Es un trastorno metabólico caracterizado por resistencia a la insulina. Puede haber secreción deficiente de insulina en un momento más tardío y finalmente hiperglicemia. Hay un incremento alarmante de niños adolescentes, casi siempre está asociada a sobrepeso y obesidad y casi siempre tiene antecedentes familiares de diabetes. Para ello ver un ejemplo, en Estados Unidos en 1990 la diabetes tipo 2 representaba el 3% de la diabetes en menores de 15 años, en el 2000 el 20%, en el 2010 el 30%. No tenemos estadísticas actuales porque es lo que está cocinado en la página de CDC. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la diabetes tipo 2, como nosotros hablamos, recuerda que el año pasado hablábamos de programación metabólica, cuando hablamos de nutrición, programamos. Ustedes, por ejemplo, hay niños que han estudiado en un colegio bilingüe, alemán e inglés, ¿cierto? Algunos por acá, y han salido hablando inglés, otros han salido hablando francés, otros han salido hablando alemán, porque han programado su conocimiento. Perfectamente, cuando tenemos diabetes de inicio precoz, yo programo hacer complicaciones mejor que el diabético tipo de adulto. Tienen peor pronóstico y por eso estos chicos se complican más jóvenes. Si yo tengo que hacer una nefropatía diabética en 10 años, un niño con diabetes tipo 1 lo puede hacer en 5 años, que esté mucho menos tiempo. Y está asociado íntimamente a una epidemia mundial como es la obesidad infantil. Aproximadamente en 2022 teníamos 390 millones de niños alrededor del mundo viviendo con sobrepeso y obesidad. 1 de cada 5 niños en el mundo está con sobrepeso y obesidad. Y para el 2030 aproximadamente 254 millones de niños van a estar con obesidad. ¿Y de estos cuántos van a ser diabetes? Hemos estimado el 30%. Imagínense cuántos diabéticos tipo 2 van a tener en el mundo, si no en el mundo tiempo. ¿Cómo estamos en Perú? Por ahí estamos, ¿no? Esas son cifras publicadas en el Atlas de Obesidad de 2026. En el Perú, en los niños de 5 a 19 años, miren cuánto tenemos. 1.4 millones de niños entre 5 y 19 años viviendo con obesidad y con sobrepeso casi 2 millones y medio. Cifras para el 2026 en el Atlas de Obesidad Mundial. Ahora, ¿cuáles son las características que hacen diferente una diabetes tipo 2 en un adulto y un niño? Primero, hay una distribución más rápida en la masa de células beta, que no se detona. Yo le puedo decir, bien, te pongo insulina para que no se gase la célula. Las células se van gastando rápidamente. Hay mayor resistencia a la insulina. Cuando yo le quiero dar insulina, le quiero dar un insulino sensibilizante, un medicamento como la metformina, no responde. Tengo que ir aumentando la dosis, finalmente tengo que usar hasta conocimientos orales. Hay una hiperrespuesta de las células beta, porque yo voy a encontrar glucosas de 100 con insulinas de 100. Y si hay un montón de insulina, la respuesta normal es que se baje la glucosa. Y simplemente sigue saliendo insulina hiperpiro C y la glucosa sigue siendo, no te miro, no te hago caso, no para nada. Ahora, es un desarrollo más rápido de complicaciones, lo vamos a ver en el caso que vamos a presentar. Y hay más predominio en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que vimos, hay más mujeres con sobrepeso y obesidad en el mundo, ¿no? Por esa más rápido en adultos, por esa complicaciones antes, hay que hacer un tratamiento intensivo desde el inicio. Factores de riesgo familiares, la raza, afroamericanos, hispanos. ¿Conocen ustedes alguna vez han oído hablar de las reservas de los indios Pima en Estados Unidos? La reserva de los indios Pima. Es una población muy singular, ¿no? Viven entre la frontera de Texas y Arizona, es una reserva en que el gobierno la protege. Sin embargo, está al ladito de Texas, al ladito del Paso. ¿Y qué hacen estos señores Pima? Pasan al Texas, al Paso, comen todo y devuelven. Les dan dinero para sobrevivir, entonces los niños todos tienen diabetes. Todos, es más, muchos de los estudios de diabetes tipo 2 durante años, décadas, se centró en ellos para ver si había problemas genéticos, todos, porque todos tienen diabetes más un espino. Pero dicen, ¿qué características hay? ¿Por qué estos tienen tantos? Entonces ahí se estudió mucho de la patología de diabetes tipo 2, pero dices, ¿qué otra cosa puede predisponer a que el individuo tenga diabetes tipo 2? Que sea más niña, que haya tenido obesidad infantil, que haya nacido macrosómico, que haya nacido con bajo peso, que tenga familiares de primer y segundo grado con diabetes, el estilo de vida, ¿no? Excesivo consumo de procesados, calorías, sedentarismo y los determinantes sociales. Para nosotros, ¿qué es un determinante social? La transición de una dieta de no tener nada a tener demasiado y barato. A ver, ustedes ahorita tienen entre 20 y 22 años. Sus papás deben tener entre 40 y 45 años.
Coca-Cola, cuando yo estudiaba medicina, costaba el equivalente ahorita como 7 soles. Una Coca-Cola, y era cara. Yo lo tocaba ahorita, pero no digo de vez en cuando, ¿no? Y la Coca-Cola era como un lujo. Ahora cuando cuesta una Coca-Cola, 2 soles, Real Cola, Pet Cola, cualquier cola. Entonces uno dice, el agua está a 2 soles, la Coca-Cola está a 2 soles. ¿Qué me compré? Coca-Cola. El pan está a 1 sol, la galleta está a 1 sol. ¿Qué me compro? Galletas, ¿no? ¿O me equivoco? Acá el cono papas está a 5 soles versus el menú que está a 7 soles. ¿Qué me compro? El cono papas. Bueno, ustedes lo hacen también, ¿no? Determinantes sociales, educación. Ahora, ¿cuál es? Por eso, en la Asociación Americana de Diabetes, en sus guías de este año, ha propuesto que se debe hacer un screening en forma temprana a todo niño que presente factores de riesgo, sobre todo que tengan obesidad. ¿Quiénes? A todo niño con obesidad que presente por lo menos un factor de riesgo de los mencionados, se debe hacer screening para diabetes, hacer un test para la glucosa, hacer una evaluación de velocidad. En niños con sobrepeso, si presentan antecedentes familiares de diabetes, que han tenido o que han nacido con bajo peso, han nacido macrosómicos, en poblaciones indígenas, en grupos de riesgo como en el caso de lesión de espina. Las pruebas de detección que incluyen hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas y por ahí algo más, una test de tolerancia si vemos factores de riesgo. A ver, ¿y cuáles son los valores? Los mismos que definimos el índice para diabetes en general. Veamos este caso, ¿no? Este es un niño en el día 1, un niño de 12 años que puede ser de salud por odinoparto. Eso fue el año pasado. Indica desametasona intramuscular está, porque eso es lo que hacemos, sin estar basada en la evidencia, no se está hablando de eso de ella. Y en alta le dan prednisona lineal, dexametasona, porque le duele la garganta. Al día 3 vuelve al centro de salud con dolor de cabeza, vómitos, dificultad respiratoria y alteración de la conciencia y lo requiere una hospital de leche. Empieza a tener trauma, hipotenso. Si le hacen estudios, no tengo los estudios porque ahí dicen situaciones diabéticas, sepsis y permanece 48 horas en shock trauma del hospital de leche porque no había camas aquí en el hospital general. Y esa es la analítica que nos mandan, luego que tenemos el informe, no lo costa más de 300, pero ¿qué hicieron en shock trauma? ¿Qué creen que hicieron en shock trauma? Cuando encuentran una glucosa alta, los médicos de adultos lo hidratan, no, le mandaron un bolo. No aprendan eso, por favor, no se hace. No es como es que para poner, eso no se hace. Entonces le bajaron la glucosa un montón, nunca supimos cuánto estuvo en la primera, parece que era high, nada más. Tenía una hemoglobina de 17, con un hematocrit de 50, estaba concentrado. Leucocitos 33.000, miren, no sé, abastronado 7%. Y la glucosa en orina 5 cruces y proteínas en los 300 en un examen de orina nasal. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren, analicen bien la analítica. Ya sabemos que estaba con nuestra diabética, debutado con diabetes. ¿Qué dice la analítica? ¿Qué les parece esos leucocitos de 33.000 con desviación izquierda? Entonces la primera que viene con odinofagia era un niño gordito, nadie le preguntó nada más. Es lo que hacemos en emergencia, nadie le preguntó absolutamente nada más, te duele algo, estás mal, nada, ¿no? Entonces esa es la analítica, miren, ese niño pesaba 92 kilos, medía unos 58, una glucosidad de 12.8. La analítica ustedes ven tenía también transaminasa, puede ser por la sepsis, tenía glucosa alta, grasa alta, todas las vitaminas. Y miren lo que se encontró. El niño desarrolló casi una cantidad de enfermedades, tenía una celulitis inguinal criminal. Había una celulitis con una micosis inguinal, con una balanopostitis micótica terrible. Y se dieron cuenta cuándo, porque pasó a piso. Ni siquiera entraba machote. Entraba machote, trataban de entonces pasa a piso, que lo vean. Y cuando llegaron con ese análisis, más en la televisión, digo, lo han visto, está orinando, tiene proteína, lo vamos a ver. En ese momento me dicen, doctor, estaba tan cerrado el glande porque estaba todo inflamado, la celulitis está fatal, sí tiene una sepsis. Estuvo hospitalizado por un mes en el hospital de Benítez con una sepsis, había hecho casi una garganta funil, y ven ustedes la cantidad de células subcutáneas por ahí, ¿verdad? Se puede observar. Bueno, tenía una balanopositis candidiasis con celulitis inguinal. Antecedentes importantes, la mamá debutó con diabetes a los 40 años y tenía 53. Debut joven, diabetes tipo 2, ¿no? La mamá hizo diabetes gestacional. Hizo preeclampsia. El bebé fue de 36 semanas y pesó 4 kilos. Un prematuro de peso de 4 kilos. ¿Qué les parece? O sea, esto es delirio. O sea, más cosas de delirio no puede ser.
obesidad desde el lactante. Traemos la historia, como yo, acá tenía 9 años, acá 7 años, 8 años, 9 años. Porque a los 12 pesaba 90. ¿No? Finalmente, en el seguimiento, en la consulta de endocrinología pediátrica, ahorita está pesando este niño, miren, ahorita está súper delgadito, ¿no? Miren cómo ha ido la evolución. Al debut, 92-40, lo hemos visto la semana pasada, 69 kilos, la glicosilada está en 7%. Miren la mejor en la presión. Desafortunadamente, este paciente ya vino con una nefropatía diabética del primer año. Este niño debutó, ¿cuánto tiempo habrá estado con glicemia? Ahorita ya estaba con una nefropatía, está haciendo isoproteínuria, tiene microalbuminuria y está haciendo seguimiento con una oncología pediátrica. ¿No? ¿Y cuántos niños caminan por la vida así? Y no se percatan. Y piensan que no les va a pasar nada. Muchísimos. Entonces, ¿cuál es el manejo? Programas integrales de estilo de vida, educación funcional, actividad física, educación para el control de la diabetes. ¿Con qué empezamos a dormir? Metformina. ¿No? Metformina. Y ahora tenemos otra alternativa. Ahora nos estamos centrando en cuidar mucho peso. Estamos usando los análogos de GLP-1. Han escuchado ustedes de la liraglutida y los Ozempic. Está aprobado por niños. Estamos esperando ahora que el Mounjaro, que la tercipatía, un análogo igual, sea aprobado. Están corriendo ahorita los estudios para Mounjaro. Ojalá. Porque ha demostrado no solo la bajada de peso, sino mejorar absolutamente todo, revertir todas las complicaciones de la diabetes. Entonces, ¿qué podemos decir? Diabetes tipo 1 y tipo 2 y tratamiento oportuno y eficaz para prevenir estas complicaciones y mejorar el resultado es importante. Ustedes lo van a ver alguna vez, a la muestra de que sea endocrinólogo o bariátrico o plástico, pero lo van a ver en su salud probablemente. Entonces, en serio que lo conozcan y que tengan una idea de qué panorama estamos en el 2026. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya saben todo ahora. Nunca se les va a pasar un diabético tipo 2. Por favor, hagan screening a los niños, pregúntenles. A mí me preocupó mucho porque cuando vino con rinopatía este niño, no le preguntaron si el niño sabía. El niño sabía que tenía una situación blanquecina, que no podía caminar porque le dolía la ingle. Por eso se descompensó por una estadio hiperosmolar. Había una infección que lo descompensó. ¿No? Obviamente ahora está muy bien el pequeño, pero igual, ¿lo podemos haber prevenido? No, que sí, podemos haber abordado la obesidad, sí. Y él siempre iba a la dinero, siempre, por la libre, por todas las cosas de salud. Muy bien, no tienen preguntas, ahora vamos a